Muy buenas y bienvenidos al Logpost al Show. Este es un episodio muy especial porque hacía mucho tiempo... Este es un episodio de Logpost al Show. Es un episodio de Logpost al Show. Falta una persona. Cosas que Tenemos pasan. que comunicar, Paul ha muerto. Iba a decir lo mismo. Iba a decir lo mismo, tío. No ha muerto. Sí ha muerto en el podcast. De momento, en algún punto momento de su vida morirá. O no, porque es Paul. Con Paul nunca Está se muy sabe. fuerte. Paul está muy fuerte. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Dejadnos en comentarios ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y argumentadlo. Queremos saberlo. Si no lo argumentáis, fuera. No, fuera coñas, que a mí me tiene preocupado el tema de qué es de la gente que nos sigue. Porque algunos nos han comentado, chicos y chicas que nos seguían habitualmente, qué es de vosotros, o algún vídeo suelto que hemos subido incluso, volveréis algún día, no sé qué. Poca gente, porque tampoco es que tengamos un fandom aquí increíble, no nos la queremos dar de Brad Lo Pitt. importante es... Pero sí, las cosas como son. Las cosas como son. Lo dejamos porque era abusar. Esto era abusar. No, claro, porque el quinto se nos quejó una vez, en la cama nos enseñó un huevo diciendo este es vuestro canal, cabrones, esta es mi opinión. Luego, y esto ya es real, Lucas Amorim, el posible Ace, también nos comentó Bueno, en ya vídeo. no es posible, pero... No, bueno, en su momento un posible Ace en el live action nos comentó. También nos volvimos tan importantes que Iñaki Godoy, Luffy, nos dejó de seguir, pues nos seguía, pero de repente se sintió intimidado por nuestro tamaño y nivel de opinión. Artístico. Nivel artístico, y nos dejó de seguir. Entonces nos vimos forzados por el bien de One Piece a rebajar el nivel. Sí, porque estábamos creando un desequilibrio en el universo de One Piece. Ni Shanks podía equilibrar esto. Solo nos faltaba que nos siguiera Taz Skylar. Taz, Hijo puta. si nos escúchame, comentas en este vídeo, te perdonamos. volvemos, pero nos comenta y a la semana siguiente ya hay vuelta de locos. Vale, supongamos... La gran pregunta aquí, muy jiji, muy jaja, no está Paul, todo bien, pero la gran pregunta aquí es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué habéis desaparecido? Que habrá pasado un año ya, más o menos, año y medio, año... Incluso un poco más. Por ahí, aprox un año. ¿Qué es lo que ha pasado? Realmente no ha pasado nada. Ok, ya está. O sea, seguimos siendo muy amigos. amigos los tres. A lo mejor hay gente que piensa, hostia, no está Paul, se han enfadado, ha habido una pelea de bandas motoristas en la que Paul nos traicionó. Se han discutido por el partner, mucho dinero, no sabían cómo repartirlo. Las mujeres. Cosas que pasan. La típica de Fermín y Gaby se dejan de hablar por las novias, pues lo mismo nosotros. Nada que ver. Nada que ver. Seguimos siendo amigos. Y seguimos sin novia, nosotros. Paul sí, cuidado. Me cago en la puta. No, tú lo has dejado con tu novia. Oh. Tengo que hablar con mi ex y con la novia de por a ver qué ha pasado aquí. De algo no me he enterado yo. No, pero buen rollo. Si un día de estos hemos dicho que era jugar a básquet, o sea, sí. No había ningún problema personal. Lo que, al menos hablo desde mi experiencia, sacar un podcast de hora y media semanal de One Piece es complicado, ¿vale? No es lo mismo que sacar un vídeo. Yo creo que había un poco crisis en cuanto a la creatividad, ¿sabes? Teníamos una perspectiva quizá más cerrada, porque al final, quieras que no, si tú llevas mucho tiempo semanalmente haciendo algo, pierdes un poco el foco, ¿sabes? Y estás muy centrado en lo que llevas haciendo toda tu vida, en este aspecto, en el sentido de que toda nuestra vida de YouTube la habíamos centrado en podcast de One Piece y era como un focus vision de... One Piece. Y llega un punto, hasta, al menos yo, dejas de disfrutar incluso de la obra, ¿sabes? Donde estás quemado de... Y Paul no está, pero la frase que me dijo Paul es sacar contenido semanal larguísimo de una cosa que ni siquiera es semanal. Ya. ¿Sabes? Como el primer mes, bien, llevas 8, llevas 16 podcasts, da igual, 20, 24, 28, los que tal. Pero cuando llevas 100, 110, que no fallas casi ninguna semana, ya llega un punto donde estás haciendo malabares con el contenido, que teníamos la visión de focus de tal, de no ver más allá, de que solo que había otras cosas creativas por las que tirar y explorar. Los temas son infinitos realmente, pero sí que es cierto que había un punto ya de... Estoy quemado de One Piece. Sí, porque al final tú quizá eras el que más quemado estaba en el contenido del One Piece manga o One Piece obra
Yo quizá estaba más quemado en el tema Live action. One Piece Live Action. Entonces, por X o por Y, estábamos un poco hasta arriba de todo lo que llevábamos haciendo tanto tiempo y nos costaba ampliar la visión. Entonces, bueno, simplemente se tomó esta decisión. Sí que es cierto que desde un principio no se dijo que fuese definitiva, pero sí que era indeterminada. Sí, es el no saber si vamos a volver ni cuándo vamos a volver. Sí. Alguna vez sí que se ha planteado. La verdad es que no lo parece, pero un podcast de One Piece semanal lleva bastante trabajo detrás, sí. que no se ve. O sea, cualquier cosa que comporte crear contenido semanal, incluso el trabajo creativo, porque en un podcast parece hostia, que es... pero es que al final nosotros no solo te sacamos el podcast, sino que casi había clips diario. Sí. Y además, en épocas de live action, había podcast semanal, podcast de live action y 2-3 clips diarios. O sea, era una locura. No. Y aquí y lo hacíamos a gusto, ¿eh? Sí. Y aquí ya me da igual, porque es un canal que está medio inactivo. Me parece incluso injusto los números que teníamos. A nivel de sí, no sé. calidad, cantidad de vídeos. A mí me parece que es un canal que está muy decente. Y la verdad que el ritmo lento de crecimiento que tenía también es un factor que hace que te queme. También al principio hicimos cosas mal y no sabíamos cómo hacer las cosas y demás. Pero bueno. El live action sí que fue un poco que está guay, pero joder, al final era algo que quemaba. Llevas 100 podcasts y notas que los números siguen ahí, no se mueven. Sí, no sé bueno. qué. O sea, son 1000 factores. Luego yo me fui a vivir fuera, no sé qué, 1000 cosas que complicaban que se pudiera grabar. Sí, todo, hemos pasado ¿no? por muchas cosas, que al final todas se solventaron de mejor o peor manera, pero quieras que no, son vivencias que afectan al recorrido del canal. Y que cada vez somos más adultos, tenemos vidas con más cosas que hacer, más proyectos personales también, entonces como cuesta cuadrar a 3 personas una vez a la semana. Si os fijáis en los últimos, Sí. Paul ya no estaba en la gran mayoría porque tiene sus cosas, no puede cuadrar con mi horario. Yo tengo que estar sí o sí porque grabamos en mi casa, entonces se tienen que adaptar un poco a cuándo yo puedo estar aquí y era un poco complicado, ¿no? La pregunta, ¿vamos a volver? Puede ser que sí. Existe la puede ser que posibilidad, no. Pregunta pero... es, yo tengo una pregunta para... Sí, seguro que si estáis viendo esto es porque os gustaba el Post Show, porque nadie más va a ver esto. No está pensado a ser un contenido que vaya a explotar. Entonces, si volviésemos, ¿qué contenido os gustaría ver? ¿El podcast en sí os gustaba? ¿Os gusta más el formato cortito de vídeo? O sea, ¿qué es lo que estáis dispuestos a ver? ¿Qué es lo que echáis de menos? ¿Qué es lo que os gustaría ver? O incluso Pues algo que no hacíamos antes, claro, pero que pensáis, buah, vuestro formato o vuestra personalidad, porque nosotros éramos muy del jiji jaja, sí, los 3 juntos. Entonces, pues a lo mejor tú que estás viendo esto en tu casa piensas, buah, estos tíos me gustaría verles haciendo X. Claro, o quizá cuando hacíamos el Skylar Tweet, me gusta cuando reflexionan, me gustaría más escucharos pensar de no sé qué, o hacer juegos, que también hacíamos juegos. ¿Qué coño te gustaba? ¿Qué te gustaría ver? Igualmente, ya te digo, esto es un supuesto, no te puedo asegurar que vayamos a volver. Si dais mucho amor a este vídeo, las ganas siempre vuelven, ¿no? Pero si nos queréis ver de manera inmediata, si nos queréis ver ya de ya a nosotros dos, porque Paul está muy liado y no es factible por ahora, nos podéis ver en otro podcast que se llama Hablando Factos, ¿vale? Hablando Factos, tal cual suena. Igualmente os lo pondremos linkeado en la descripción. Correcto. Hablando Factos es un podcast de anime en general. Y yo en Instagram tenemos puesta esta descripción de hablamos de temas de la vida y cosas serias como el anime, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea de qué va. Es más, eso es más... Es otro rollo, nos da más juego para hablar de otras cosas y no estancarte solo en One Piece. Puntual, o sea, vamos hablando de One Piece también, puntualmente, de vez en cuando, pero no nos obliga simplemente a One Piece. Pues ahora hablamos de otras obras, ahora simplemente usamos el anime como concepto para hablarte de la cultura del esfuerzo, yo qué sé, ¿sabes? O nos metemos de lleno a analizarte Your Name, la película, lo que sea. No importa, no estamos tan atados. Entonces, si te gustaba el Post Show, te gustan nuestros personajes y tal, y nos quieres ver, que sepáis que estamos en Hablando Factos. No implica que no volvamos nunca al Post Show. No, es una posibilidad. O sea, si os gusta el Post Show y si en algún momento volvemos, queréis estar ahí para ver nuestro contenido, no os desuscribáis, o si no estáis suscritos, suscribiros, porque es posible que volvamos. No prometemos nada, no podemos prometer nada, porque al final está todo un poco en el aire, pero sí que es verdad que últimamente se ha lanzado al aire la propuesta. Igualmente, joder, ya también, yo tengo la curiosidad, no había mucha gente regular, pero sí que había ciertas personas que nos comentaban de manera regular
¿qué tal estáis? En plan, Sí, totalmente. me interesa Shadow, no sé, es que no me acuerdo muy bien de los putos nicknames, son muy complicados, tío, pero... Sí, pero yo cuando- me acuerdo de cuando- la gente como tal. Sí, tío. Entonces, ¿cómo estáis? Contadnos un poco, ¿sabes? Sí. Podríamos hacer ni que sea un algo para hablar un rato, o sea, nos contáis la vida, nos lanzáis alguna pregunta y de vez en cuando sí que podemos hacer algún vídeo respondiendo a vuestras preguntas Sí. o reaccionando a lo que nos contéis, en plan, tío, pues... O sea, contenido Tío, hay porque que contenido me he casado, grabamos. tío, desde la última vez, uno ¿Te que nos imaginas? diga, pues conocí a un chico, me he casado, estoy muy... Hostia, pues qué bien, ¿sabes? Contarnos, porque al final un poco de menos sí que echas a la comunidad, ¿sabes? Sí. Esa cercanía con, no muchos, pero con los seguidores No, pero cercanos que había teníamos. cierta gente que sí. Y es como, pues, ¿cómo os va la vida? ¿Sabes? Un poquito, contarnos el qué, ¿sabes? Un poquito. ¿Sabes? Y si no, ¿sabes? Hostia puta, tío. Vamos a hablar en doblaje, tío. Me da cringe. Vale, mucho, hermano. tío. Joder, hermano. En plan, hostia puta, tío. Tío, deja de hacer el imbécil, me caes muy mal. Al final nos vamos a liar a hostias, tú y yo. Que lo sepas, hermano. Vale. Nah, pero ya está. Lo dicho. Capaz volvemos, si queréis, inmediato en Hablando Factos Tenéis contenido ahí. y propuestas. Ha sido un placer y nos vemos. En el próximo vídeo. Y nos vemos Sea cual sea. y nos vemos en el próximo vídeo.